En este capítulo de desarrollo de la fantasía se hablará de los idiomas, prestando especial atención a la fonética, la gramática y el alfabeto. La creación de idiomas es algo que da mucha profundidad a las civilizaciones fantásticas, ya que el idioma es una parte muy importante de la cultura. Como aclaración, aquí tan solo se hablará de la construcción de idiomas a grandes rasgos, pues cada apartado podría ser desarrollado de forma individual. La fonética trata de los sonidos de las vocales y consonantes. Las vocales, especialmente, pueden tener muchas variaciones. En idiomas como el español, cada vocal tiene una sola pronunciación. En idiomas como el alemán, hay variantes para algunas vocales. En idiomas como el chino, cada vocal tiene 4 diferentes pronunciaciones. Esto es importante, ya que las diferentes pronunciaciones pueden incluso cambiar el significado de las palabras completamente. Y también, las palabras pueden escribirse de una forma y pronunciarse de otra, como ocurre en el inglés. La gramática trata de las reglas para construir oraciones y los tipos de palabras. Los tipos de palabras más importantes son los sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. A la hora de desarrollar cada apartado, se puede pensar en varias características. Entre ellas están las declinaciones, las conjugaciones, los prefijos y sufijos y el orden de las palabras dentro de las oraciones. Por ejemplo, para declinar o conjugar, pueden usarse tanto prefijos como sufijos, y acerca del orden de las palabras puede llegar incluso a que en lugar de usarse preposiciones, se usen postposiciones. No olvidar tampoco la construcción de palabras compuestas. El alfabeto, o más bien sistema de escritura, a grandes rasgos, podría dividirse en 3 tipos, cada uno más complicado que el anterior. El primer sistema, y el más sencillo, sería el basado en la fonética, con un carácter por fonema, siendo la escritura latina, la escritura griega o la escritura cirílica unos ejemplos. El segundo sistema sería donde cada carácter representa una sílaba, siendo la escritura japonesa un ejemplo. El tercer sistema, y el más complejo, sería donde cada carácter representa un morfema, es decir, un fragmento mínimo que de por sí ya tiene un significado, siendo la escritura china un ejemplo, y en cierta medida también los jeroglíficos egipcios. Recordar también que en la escritura pueden usarse también signos ortográficos, como tildes y diéresis, que podrían indicar un cambio en la pronunciación de las vocales. Finalmente, también hay que tener en cuenta cómo se lee. La forma más usual de lectura es de izquierda a derecha, pero hay idiomas como el árabe donde se escribe y se lee de derecha a izquierda, e incluso también hay idiomas donde pueden escribirse las palabras en columnas, como en idiomas asiáticos. A continuación, muestro los sistemas de escritura de mis idiomas.
pues esto sería lo más importante acerca de los idiomas, y el grado de profundidad que se le quiera dar ya dependería de la historia y decisiones del autor.